a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Un gusto verdadero poder dirigirme a ustedes a través de la señal positiva de AP Canal 8, una producción de Mix de Medios. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. En este martes 9 de junio tendremos garantizada una buena conversación. ¿Por qué? Porque estamos consultándole a los académicos de nuestro país. ¿Cómo está esta situación de la economía? ¿Cómo la política de nuestro país, esta confrontación entre poderes del Estado, está influyendo en la economía suya, en la economía de todos los salvadoreños, de aquellos sectores productivos que de una u otra manera son los generadores de la riqueza de nuestro país? Pues bien, vamos a ampliar estos conceptos en esta noche, amigos televidentes, con el licenciado Nixon Hernández. Él es el decano de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, a quien nos da gusto de verdad tenerlo a esta hora de la noche en nuestros estudios. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes, mucho gusto. Nos ha costado, ¿verdad? Pero ya. Ya estamos aquí. ¿Y qué tal? Cuénteme, antes de entrar en materia, porque tenemos mucho que consultarle, ¿cómo está trabajando la universidad? Así, a grosso modo. ¿Ustedes han parado actividades o siguen? No, la universidad no ha detenido su funcionamiento. Nosotros hemos trabajado desde antes de declarar la cuarentena en el 20 de marzo. Nosotros desde antes, como una semana previo a ello, fueron suspendidas las clases a nivel nacional. Nosotros desde un par de semanas antes a eso, nosotros comenzamos a prepararnos, precisamente porque ya habíamos visto lo que hacían los otros países y que lo primero que clausuraban eran las clases a nivel de todos los niveles, ¿no?, educativos. Entonces nosotros ya preveímos eso y luego de la declaratoria de cuarentena que se dio el 20 de marzo, pues nosotros ya teníamos el plan para funcionar como universidad. Habíamos activado nuestros equipos de algunas facultades que son del área de la salud, como medicina, química y farmacia, ciencias naturales y matemática, la misma facultad de ingeniería y arquitectura, que también estaba haciendo piezas para equipos médicos, y la facultad de ciencias agronómicas también, que estaba haciendo lo suyo.
siempre dentro de un equipo multidisciplinario para poder comenzar a prepararnos como universidad y de cara pues a ayudarle a la población salvadoreña también. Qué bueno. Mire, y lo que estábamos conversando antes de entrar al programa, ¿no le llama la atención a usted que ningún gobierno, de los que yo me recuerde, toman la Universidad de El Salvador como un centro de conocimiento para poder echar a andar un programa de gobierno, ni tampoco las gremiales? ¿Le llama la atención esto? Sí, lo que pasa es que por mucho tiempo nosotros hemos insistido y hemos sido críticos de los gobiernos de turno, ¿no? Precisamente esa es una de las funciones de la Universidad de El Salvador, como una institución de educación superior única, ¿verdad?, en materia pública. Estamos obligados a señalar aquellas situaciones que tienen que ver con la realidad del país en todas las áreas, ¿verdad?, en el área económica, en el área social y todo lo que acontece que le tenga que afectar o beneficiar a la población. En ese sentido, siempre nosotros hemos sido muy críticos desde el punto de vista que no hay un plan de país. Si nosotros recorremos los últimos 50 años, no hay nada. Siempre lo que hay son planes de gobierno, planes quinquenales. Inclusive han habido gobiernos que se han mantenido por varios periodos de los mismos partidos políticos, pero sin embargo eso no ha garantizado una continuidad de sus mismos planes de gobierno de los presidentes anteriores. Entonces eso nos lleva a una preocupación bien fundamental, que hasta este momento El Salvador no tiene un rumbo definido. Entonces eso siempre lo hemos criticado, y creo que no solo la Universidad de El Salvador, sino también otras universidades del país, a nivel latinoamericano también y en el mundo. Y por eso en el país quizás es una de las razones por las cuales de alguna manera pues no somos bien vistos, porque siempre hacemos un señalamiento objetivo y científico, académico, hacia las gestiones que se están dando de los gobiernos. Por lo tanto, pues una de las situaciones que eso provoca es mejor no los consideremos, no los tomemos en cuenta, y aquí pues tomaré, digamos, algún término popular, que es el malinchismo también. Recordemos que muchas veces preferimos escuchar a los extranjeros que escuchar a los connacionales, ¿no? Mire, qué ironía esa, ¿no? Sí, porque realmente... Y estos cobran miles, sí, carísimo. Exactamente. Y nosotros como universidad pública y que estamos en el deber de ayudar al Estado, pues nosotros no cobramos nada por dar el aporte científico, académico que tenemos. Sin embargo, sí exigimos que se recupere la infraestructura de la universidad, que se haga una inversión en todo el aparato científico de la universidad, tecnológico, precisamente porque una de las razones por las cuales los países como los nuestros están en Centroamérica con muchos problemas es precisamente por la falta de apoyo hacia la educación y sobre todo la educación superior. Por eso es que siempre las universidades, y en el caso de la Universidad de El Salvador, por su naturaleza de ser una institución pensante, científica, que aporta el conocimiento y sobre todo profesionales de todas las ramas de las especialidades que hay ahorita en el país, pues básicamente por eso es que muchos gobiernos pues no nos ven o no nos han visto como un socio estratégico, y que realmente, bueno, en muchos de los países, aquí mismo en Centroamérica, las universidades públicas son referentes, son básicamente las primeras en ser consultadas respecto a los temas de país. En el cambio, pues en El Salvador no sucede eso, mas sin embargo la universidad siempre está ahí,
Siempre está ahí señalando, ¿verdad? Señalando. Y eso de utilizar a la Universidad de El Salvador o las diferentes universidades, como usted dice, pero principalmente la Universidad de El Salvador, sería como compartir responsabilidades de nación. Es correcto, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y en este caso, por eso es que nosotros siempre le apostamos al trabajo en equipo. Por eso esa es una de las virtudes de una democracia, que debe de hacerse un trabajo considerando las opiniones de todos los sectores. En este caso, pues el sector académico, que somos nosotros como universidades, que tenemos mucho que aportar. Recordemos que todo lo que se realiza en el mundo ha sido creado bajo una tónica de la práctica, se ha convertido en teoría, y luego esta teoría es la que se transmite en primera mano hacia las nuevas generaciones desde las universidades. Entonces, las universidades es de donde nacen todos estos conocimientos y que posteriormente pues se traduce en la práctica de la ejecución profesional y del desarrollo de los países. Y para finalizar este bloque con la introducción que hemos tenido, muy interesante, quiero preguntarle, porque esto es pregunta de rigor, ¿este gobierno les ha llamado, les ha dicho, vengan, trabajemos, dennos su personal? Hasta el momento no hemos recibido un llamamiento del gobierno de la República, más sin embargo, la Universidad de El Salvador desde siempre nos hemos puesto a disposición del gobierno central, precisamente porque somos la universidad pública y estamos llamados a apoyar al desarrollo del país independientemente del gobierno que esté de turno. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Ya volvemos para entrar en materia. Ya hemos roto el hielo, como decimos en buen salvadoreño. Mire, qué lástima que los gobiernos de El Salvador no agotan estos tanques de pensamiento como la Universidad de El Salvador, con tanto prestigio que ha tenido. Y la Universidad de El Salvador también está reclamando mayor inversión para la ciencia y tecnología, para hacer de esta universidad y rescatar aquel prestigio enorme que tenía la Universidad de El Salvador. Ya volvemos porque tenemos mucho que hablar con el licenciado Nixon Hernández, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES. Volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En esta noche tenemos en nuestros estudios la grata visita del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, licenciado Nixon Hernández. Pues bien, vamos a hablar de cómo los fenómenos políticos están influyendo en la economía de los salvadoreños. Mire usted que en las últimas horas la Sala de lo Constitucional ha decretado inconstitucional el decreto 29 que dio el Ejecutivo, y la reacción del presidente no se hizo esperar. Esto lo dijo a través de un tuit. No sabemos si en las próximas horas el presidente de la República oralmente va a dar a conocer su posición. Veamos, producción, lo que ha dicho en un tuit el presidente de la República. Dice: la Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de 5 días asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. Muy bien. Esta es la posición de Nayib Bukele. Y ahora el fiscal general de la República dice lo siguiente. Mire usted para que vea nuestro invitado. La sala se ha pronunciado sobre la legalidad y efecto de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado. Y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. A ustedes les llama la atención esta situación porque esta actitud de los políticos nuestros, sí o no, que está influyendo en la economía de los salvadoreños. ¿Qué le parece esta posición de la Sala de lo Constitucional? Más allá de influir en la economía de los salvadoreños, está influyendo en la vida de los salvadoreños. Precisamente porque el hecho de buscar esos acercamientos políticos que han hecho intentos, lo hemos visto en días anteriores, que han intentado tener acercamientos y llegar a puntos de equilibrio entre sus
sus enfoques, ¿no? Pero precisamente eso hemos visto como el desenlace es que no llegan a un acuerdo de un tema, que estamos hablando de la vida de los salvadoreños. Y hablo de la vida no solamente por el hecho de la pandemia, sino que esto apenas comienza. Eso es lo trascendental y lo preocupante, precisamente porque en este momento pues estamos nada más pasando el principio de lo que podría ser algo desencadenante para la vida de todos los salvadoreños. ¿Muy negativo? Yo no quisiera llamarle muy negativo, pero sí contraproducente y preocupante, porque algo que sí tenemos los salvadoreños es que podemos levantarnos de cualquier situación que se nos presente, pero también necesitamos que haya responsabilidad de parte de los políticos, y en este caso pues del gobierno y de la Asamblea Legislativa, asimismo pues de la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en pleno. Hasta el momento ha funcionado la institucionalidad. Los tres órganos del Estado han manifestado, cada quien por su lado, es en lo que sí están de acuerdo, es que hasta el momento la institucionalidad ha funcionado desde el punto de vista que se ha visto pues que intervienen en su accionar y bajo sus facultades. Mas, sin embargo, no han logrado llegar a un punto de convergencia en donde la población salvadoreña es la que está en el fuego cruzado. Es decir, que somos los que estamos siendo directamente afectados o beneficiados si las decisiones de los políticos en realidad conllevan a defender sus puntos de vista y sus intereses. Ahora bien, se comprende que hay probablemente enfoques que se puedan tener que no lleven más allá de lo que es un interés, sino más bien buscar el apoyo hacia la población. Pero ahí se da un problema, y es lo que hemos estado viendo en los últimos 3 meses, que no hay una integración, no hay una participación de todos los sectores. Ahora bien, el gobierno central manifestó hace unos días que iba a empezar a integrar mesas de trabajo multidisciplinarias con los diferentes sectores. El problema es que ¿por qué no lo hizo desde el principio? Precisamente esa concentración de las decisiones es lo que en este momento tiene, políticamente hablando, entrampada la situación. Si se hubieran considerado los puntos de vista y se pensara de que no se tiene la verdad absoluta, hablando de los 3 órganos del aparato del Estado, pues entonces podría haber realmente una integración, al menos en el tema de la pandemia, pero aún así no lo ha habido. Entonces eso preocupa. ¿Por qué cree que hay que no se llega a un punto de convergencia, como usted dice, de acuerdo? Pensaría de que hay falta de voluntad. Realmente si hay voluntad real para flexibilizar y aceptar que también otra persona tiene derecho a poner su punto de vista y a que también aporte para la construcción de un país, pues debería de tomarse muy en cuenta. Sin embargo, yo sí critico mucho el hecho de que todo gira alrededor en este momento de una reapertura económica, como le llaman. Y el otro gran eje que tocan es la salud. ¿Pero cuál salud? La salud física. ¿Y qué pasa con la salud mental de los salvadoreños y las salvadoreñas? O sea, eso es preocupante porque por eso decía,
hace unos momentos, que la pandemia nada más es el inicio, luego viene todo el trabajo. Me preocupa el hecho de que el Ministerio de Salud va a enfrentar un montón de problemas de agudización de enfermedades crónicas, gente que probablemente no estaba enferma físicamente y ahora pues va a comenzar a tener padecimientos. Todo esto provocado por diferentes razones. Hay médicos que afirman que el estrés provoca muchas enfermedades. Y esta pandemia, o mejor dicho, esta cuarentena, fue lo mejor que se pudo haber hecho. Cerrar y encerrarnos, quédate en casa. Al inicio, como ya se ha dicho, se comenzó con prueba y error. Se confió, y creo que aún se sigue confiando mucho, en los científicos de la OMS. Ellos pusieron a disposición esa alternativa, que era la que consideraban como una medida de prevención debido al desconocimiento que se podía tener sobre el impacto que una pandemia como esta podía tener, debido a que pues, no existe, o al menos así nos han dicho, una vacuna contra el coronavirus. Entonces, la cuarentena puede haber sido una buena medida inicial, pero más allá de eso, podríamos hasta afirmar que hasta este momento era una de las medidas que se tenían para seguir conteniendo esta pandemia. Pero el problema es que no se ve que hay un plan más allá de hablar de la economía. Pero ¿qué hay con esta parte de las enfermedades que van a ocasionar esta pandemia? Y también la parte emocional. Se requerirán muchos psicólogos para atender a las personas. Y eso, pues, podemos verlo cuando comenzamos a visualizar en la calle que el tráfico empieza a incrementarse. Las personas andan conduciendo, pero andan pensando en muchas cosas. Hasta cierto punto violentos. Podría ser, podría ser. De hecho, eso pues también puede ser producto de una reproducción de un modelo que se está viendo. Demasiado violencia desde el punto de vista de los discursos, y eso, quieras o no, impacta en la psiquis de las personas, y posteriormente eso pues va a traer consecuencias. Muy graves. Ok, amigos televidentes, volvemos a nuestro siguiente bloque. Hablaremos con el licenciado Nixon Hernández referente a qué nos espera a los salvadoreños. Ya vimos la parte política que nos dice la Universidad del Salvador a través del licenciado Nixon Hernández, que no hay un plan, que estas reuniones técnicas, mesas que se están poniendo o son para la foto, pero ya demasiado tarde, eso tuvo que haber hecho antes. Pero bien, vamos a ver. Ahora vamos a entrar en materia referente a la economía de nuestro país, porque ya vemos que la confrontación política está a flor de piel. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora le preguntamos al licenciado Nixon Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestro país, ¿qué le espera a El Salvador luego de todo esto económicamente? ¿Cómo están esos índices? ¿Habrá mayor pobreza, desempleo? ¿Cómo lo vislumbran ustedes, licenciado? Bueno, desde que comenzamos el año, se vislumbraba que el crecimiento económico del país no iba a ser tan bonancible como algunos esperaban. Sin haber visto la pandemia. Sin haber visto la pandemia. De hecho, comenzó a verse problemas económicos desde el punto de vista que los otros países comenzaron a tener problemas para poder hacer sus exportaciones. Comenzaron ellos con sus cuarentenas y eso pues disminuyó sobre todo las exportaciones de El Salvador. Esto pues
contrae, ¿no?, la economía en primera instancia, y ese fue como uno de los primeros efectos que tuvimos, como El Salvador, que comenzaron a reducirse pues las exportaciones. Preocupante el hecho de que países como Estados Unidos, que se tenía una cantidad muy buena de exportaciones, el 44.5% de las exportaciones van hacia los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que ahora, después de esto, ¿qué va a suceder? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder? Entonces, ahí es donde viene realmente el trabajo de buscar hacia dónde vamos a reorientar la producción en el país. ¿Seguiremos produciendo los mismos bienes y servicios o tendríamos que buscar otras alternativas, porque habrán algunos que ya no serán tan demandados? Entonces, nosotros tenemos que apostarle realmente a hacer una reconversión. Creo yo que ese es el trabajo de las gremiales de exportadores, en el sentido de identificar nuevas demandas que puedan existir y ver aquellas que ya no van a ser tan productivas. ¿Cómo cuáles? Dejarlas. Bueno, en primera instancia los productos suntuarios, ¿no? En productos suntuarios las personas van a cambiar su hábito de demanda, su hábito de compra. Probablemente vamos a ver que la gente ya va a tener más cuidado en lo que compra. Entonces no va a gastar solo por gastar, no va a comprar solo por comprar. Es decir, no van a ver aquello que se le llama compras de impulso, que son compra de productos solamente porque la persona lo quiere tener y ya, sino que va a pensar primero en su necesidad. Ahí es donde, como decía Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades va a ir prevaleciendo lo más básico y va a ir quedando pues lo que no me va a generar una seguridad de vida y una seguridad social. ¿Y esto no implicaría que vamos a tener menos poder adquisitivo con nuestro dinero? ¿Habrá mayor pobreza? ¿Cómo están los indicadores? ¿Qué prevén? Va a haber mayor pobreza. ¿Cuánto? Realmente se estima que, según el Ministerio de Hacienda, probablemente la pobreza se va a incrementar entre un 8 y 10 puntos. Eso significa que ¿habrá más pobres en el país? Vamos a tener más pobres. Aproximadamente hablan, según los datos, poco más de 600,000 pobres más. ¿Y cuántos tenemos en la actualidad? Bueno, en la actualidad pues se tiene, digamos, un aproximado de unos 400,000 pobres, hablando de pobreza extrema, ¿no? Pero esto significa que inicialmente, al mes de abril, esos eran los datos. Ahora, al mes de mayo, esto puede ser que se incremente. A junio, a julio. Si como vemos el panorama de ir reintegrándonos a las actividades de manera gradual, y no todos los sectores, hablando desde el punto de vista de la economía, no todos los sectores van a regresar al mismo tiempo y en la misma proporción, eso significa que la pobreza va a agudizarse muchísimo más. ¿Y esto no podría ser una bomba de tiempo socialmente hablando, una explosión social? Porque el hambre lleva a ello. Sí, precisamente uno de los factores que está provocando en este momento la situación de mayor pobreza es precisamente que la pérdida del empleo ha sido bastante significativa. ¿Cuántos hemos perdido? Bueno, se estima que hasta el momento un poco más de 300,000 empleos. Ahora, esto va a depender también si lo que aprobó la Asamblea Legislativa de los 150 millones, sobre todo, que tiene que ver con la reactivación para apoyar a
a los informales, a las micros y pequeñas empresas, funcione. Entonces, si funciona, entonces probablemente esta recuperación no va a ser tan rápida, pero sí puede ser un apaleatorio. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con la inversión? Recordemos que para que haya empleo tiene que haber inversión. Y la inversión generalmente la dan los privados. Tiene que haber inversión privada para que haya una generación de empleos. Esto va a conllevar a también ingresos para el Estado a través de los impuestos, y el Estado a través del gobierno central va a poder llevar a cabo los proyectos sociales, si así lo orienta, para poder apostarle al gasto público. Pero paralizados los privados, ¿cómo el gobierno va a tener impuestos y han previsto ustedes si va a tener dinero para pagarle a los empleados públicos? Según el ministro de Hacienda, hasta este momento todavía hay fondos para pagar. Al menos ha ido dando datos respecto a cada mes a mes. El mes pasado, el mes de mayo, afirmaba que probablemente iba a comenzar a tener problemas para poder pagar salarios. Sin embargo, pues hay que reconocer también de que hay sectores que están funcionando. Sector alimentos, sector farmacéutico. Pero la recaudación sería muy mínima. Sí, la recaudación sería muy mínima. Sin embargo, precisamente una de las decisiones de las políticas presupuestarias y fiscales que tomó el Ministerio de Hacienda era reorientar fondos y solicitar dentro de los préstamos que le ha pedido a la Asamblea Legislativa dinero para poder pagar salarios de los empleados públicos, que realmente se puede decir que, como dicen algunos tanques de pensamiento, que lo que hay que hacer es recortar el gasto público. No solamente recortar el gasto público, así como lo plantean, sino más bien reorientar el gasto público hacia aquellas actividades que realmente van a tener impacto para reactivar la economía. No reducir el aparato del Estado, sino más bien que debe de reorientarse a aquellas funciones del Estado que van a conllevar el bienestar de la población. ¿Programas sociales? Programas sociales. Ahora, por eso es que es importante la salud, por eso es que es importante la educación, porque si la población supera esta pandemia como lo esperamos todos, básicamente también la población debe estar sana para que pueda ser productiva, para que pueda ayudarle a la economía. Y si no tenemos una población sana, la inversión en salud es cara. Por lo tanto, no sabemos si en realidad el presupuesto para salud que tendría el ministerio vaya a darle los suficientes recursos como para poder afrontar a la población y la salud que se puede ver muy afectada. Perfecto. Amigos televidentes, tal parece que el panorama está un poco sombrío, ¿verdad? Vamos buscando las alternativas, como dice la Universidad de El Salvador, a priorizar el gasto público, porque vienen días de vacas flacas. Ya venimos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y nos encontramos conversando con el licenciado Nixon Hernández, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, y también referente a lo que nos espera, ¿verdad? Y saber también cómo se están gastando sus dineros, sus impuestos. Mire lo que dijo la UCA para ver si la UES también puede compartir estos conceptos. Veamos lo que dijo la Universidad José Simeón Cañas. A todo ello se suma un gasto desmesurado y sobre el que el presidente no quiere ningún control. La construcción del hospital en Cifco,
el reparto de millones de dólares a las familias apenas iniciada la crisis, la compra de medicinas sin que se hubiera demostrado su bondad para tratar el COVID, el alquiler de los centros de cuarentena y la alimentación para los miles de retenidos en los mismos, suman cantidades millonarias adjudicadas sin la debida transparencia, lo que no hace honor a quien prometió luchar contra la corrupción. ¿Ustedes han visto transparencia, estos gastos millonarios que está mencionando el rector de la UCA? Bueno, nosotros desde el 31 de marzo sacamos un primer pronunciamiento y le dábamos recomendaciones al gobierno central de cómo enfrentar esta pandemia. ¿La siguió el gobierno esas recomendaciones? Algunas sí. Es decir, en el caso del apoyo a las micro, pequeñas empresas, medianas empresas, sí lo ha hecho. O sea, muchas de las recomendaciones que nosotros dimos básicamente fueron retomadas y las han aplicado. Al menos están en el tintero. Okay. Ahora bien, eso no significa que probablemente nos hayan escuchado a nosotros, pero sí, si fueron escuchadas otras personas, básicamente pues significa que nosotros teníamos la razón. En el caso de la transparencia, también nosotros hicimos la recomendación, le recomendábamos al gobierno central apostarle a mantener la transparencia a través del acceso del Instituto del Acceso a la Información Pública, ¿no? Pero hemos visto que de alguna manera el gobierno ha tratado de mantener un hermetismo desde el punto de vista de la justificación que estaba en un periodo de emergencia y que necesitaba hacer compras, por ejemplo, de manera rápida, no haciendo todo el proceso que implica la ley LACAP, pero eso no significa que esté mal. De hecho, pues tenía que hacerlo para poder solventar de manera inmediata muchas de las situaciones, como adquirir productos como mascarillas, por ejemplo, y todo lo que tenía que ver con el equipamiento para afrontar esta pandemia. Pero eso no significa de que por eso no va a haber transparencia. Es decir, si alguien quiere saber a quién se le adjudicó un determinado proyecto, pues el gobierno debe de entregarlas. ¿Y las está entregando? Hasta este momento no. No lo está haciendo porque las oficinas no están funcionando. A pesar que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha insistido en que todos los oficiales que están de información en las instituciones del Estado, pues tienen que estar trabajando y procurando entregar, si un ciudadano o ciudadana solicita información, pues lo que corresponda según la ley. Más sin embargo, ha habido restricciones, sobre todo de movilidad y lógicamente limitantes en el hecho de que se pide la información dentro de las instituciones, pero los encargados de brindarla no lo hacen por diferentes razones. Algunos porque no están laborando, sino que están probablemente en teletrabajo desde su casa, y otra porque simplemente pues no tienen la información o no está completa. Entonces eso significa que después que pase esta situación y volvamos gradualmente a reaperturar todas las actividades, entonces es probable que la ciudadanía va a empezar a pedir información, y esa información tiene que estar disponible porque es parte de lo que está en la ley. Por lo tanto, a este momento es difícil poder incluso tener información oficial en cuanto a la economía, más allá de lo que algunas instituciones como el Ministerio de Hacienda publican o lo que el mismo ministro manifiesta.
pero no tenemos mayores datos para poder hacer una proyección un poco más fundamentada sobre qué es lo que va a suceder más adelante con respecto a la economía. Eso quiere decir que es necesaria que la transparencia se mantenga y debe de dársele la apertura para que la ciudadanía pues, pueda consultar cómo se han utilizado los fondos del Estado, porque al fin y al cabo pues, son los impuestos de la población los que se están utilizando en toda esta situación de la pandemia, ¿no? Licenciado Nixon, hemos observado una serie de préstamos que está solicitando el Ejecutivo. ¿Cree usted que llegará el momento en que se va a agotar la tarjeta de crédito? O es decir, ¿cuánto tenemos nosotros del Producto Interno Bruto? ¿Cómo nos va a afectar esta prestadera de dinero si realmente El Salvador, creo que, o cómo lo ven ustedes, los préstamos internacionales que van a afectar el bolsillo ciudadano? Bueno, según el ministro de Hacienda, a este momento se tiene un nivel de endeudamiento, o se tendría un nivel de endeudamiento entre el 88 y el 92%. ¿Qué significa eso? Significa que por cada dólar que pueda producir el país tendría 92 centavos en deuda. Solo nos quedan 8 centavitos para nosotros. Sí, eso significa que debemos de... ahí es donde se dice que debe de hacerse un recorte y un reajuste del presupuesto general de la Nación para el 2021, y eso es lo que preocupa, porque la población, pues estos préstamos, los que son de largo plazo, préstamos que están a 40 años para ser pagados, esto significa que no solo lo pagaremos nosotros, sino que las siguientes generaciones de nuestras familias y de salvadoreños y salvadoreñas seguirán pagando esto. Entonces, la única forma es de aumentar la producción, que haya un aumento del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero debe de apostársele a una mayor producción desde El Salvador. Lógicamente, eso ha provocado que ya no va a haber mucho margen como para poder invertir en infraestructura. El Ministerio de Hacienda, una de las medidas que tomó inicialmente para poder tener fondos disponibles es detener y cancelar los proyectos de inversión pública en todos los aparatos del Estado. De tal manera de que eso significa dinero, por ejemplo, en las escuelas, tenían destinado fondos de inversión para reconstrucción de las escuelas y ese fondo pues ya no estará disponible porque ha sido reorientado. La misma Universidad de El Salvador tiene varios proyectos de inversión de infraestructura y nos vemos emproblemados que probablemente hasta este momento no nos han dado respuestas si nos van a mantener nuestros proyectos o qué va a suceder, y eso implica un retroceso en la calidad de vida de los salvadoreños. Entonces, agregado a eso, la deuda del país es bastante alta y no tenemos mucho margen para más inversión, significa que el panorama se mira muy, muy difícil para el país. Ahí es donde tiene que haber realmente un plan de país, en donde todos los actores de la vida política, económica, la sociedad civil, debe de apostarle a una sola dirección, porque si no, realmente va a ser muy, pero muy difícil poder regresar a lo que se decía hace 22 años. Decía, miren, vamos a regresar 22 años de todo lo que se ha trabajado en la reducción de la pobreza. Entonces, 22 años es mucho tiempo. Eso es lo estimado hasta este momento.
pero no hemos visto todavía números de cuántas empresas en realidad han cerrado ya, cuántas empresas se van a declarar en quiebra, cuántas empresas se retirarán del país. Entonces, es importante que la inversión se incremente para que haya empleo, haya más impuestos y lógicamente pues eso se traduzca en la economía familiar de ingresos por salarios. Eso es importante. Perfecto, amigos televidentes, ya volvemos con la despedida y nuestras conclusiones que tenemos en esta noche con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. A todo este panorama sombrío, licenciado Hernández, ¿cuáles son las alternativas para nuestro país? Primeramente debe de haber realmente un acuerdo entre los actores políticos para generar un plan entre todos los sectores, incluyendo la sociedad civil, incluyendo la academia, no solamente a las empresas, sino que también a la sociedad civil y a la academia, precisamente porque es importante reconocer que el trabajo debe de ser en conjunto. Este es el momento en el cual El Salvador debe de unirse para poder salir adelante. De lo contrario, si cada quien jala por su lado y cada quien quiere hacer sus propias políticas públicas, es muy difícil, es muy difícil. Pero esto nunca se ha visto en el país, esa unión que usted está llamando. Tal vez no se ha visto así de manera abierta, pero sí tiene que haber un diálogo, tiene que haber un punto de convergencia para lograr que El Salvador pueda salir adelante. Recordemos que todos los salvadoreños estamos esperando lo que siempre hemos soñado y es tener un mejor país. Y creo de que cada quien desde su espacio debe de hacer un aporte. Pero lo más importante es que debe de ser inclusivo el gobierno central y tomar en consideración todos los sectores y todas las formas de pensamiento. Muchas gracias, licenciado Nixon. Esperamos tenerle de nuevo acá, dependiendo cómo se vaya desarrollando la actividad económica de nuestro país, para que ustedes nos den esas proyecciones académicas. Muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana tendremos más para usted, porque el país merece que conozcamos. Recuerde que el que tiene la información y la educación tiene el poder. Que tenga una feliz noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionarios públicos, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que entre, que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.